La costilla de res en mi plato aún humeaba, cuando el suelo se abrió bajo mis pies. Término medio, perfectamente sellada por los bordes, y acompañada de espárragos asados que ni siquiera había logrado probar aún. Mi tenedor estaba a medio camino de mi boca, suspendido en el comedor tenuemente iluminado y panelado en roble de uno de los restaurantes de carnes más exclusivos de la ciudad. Estábamos sentados en una larga mesa de caoba, rodeados por los altos directivos de Apex Transit y nuestros 3 mayores clientes empresariales. La atmósfera estaba densa con el olor a vino caro y el murmullo bajo de la autofelicitación corporativa. Se suponía que era una cena de victoria. Acabábamos de cerrar el contrato de logística más grande del año fiscal, asegurando una enorme ruta de carga multiestatal. Y entonces Bradley Thorne, el director de operaciones y un hombre que llevaba su arrogancia como una lana a medida, empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Sostenía una copa de cristal de Bourbon en su mano derecha, golpeándola ligeramente con una cuchara de plata hasta que el murmullo tranquilo alrededor de la mesa se extinguió por completo. Bradley sonrió, una sonrisa amplia y depredadora que se extendió por su rostro mientras miraba de cliente en cliente. «Lo logramos», anunció, su voz resonando por encima del ruido ambiental del restaurante. «El mayor lanzamiento de optimización regional que esta empresa haya visto jamás». Todos en nuestra mesa aplaudieron. Algunos de los gestores de cuentas más jóvenes, al otro extremo, incluso vitorearon. Ofrecí un asentimiento cortés, masticando un trozo de pan, esperando que propusiera un brindis por los clientes y volviera a sentarse para que pudiéramos comer en paz. «Mi equipo de ingeniería», continuó Bradley, «ha sido esencial para este hito». Su tono cambió ligeramente, adquiriendo un filo que había aprendido a reconocer en los últimos 4 años. «Bueno, la mayoría de ellos lo ha sido». Hizo una pausa, su mirada recorriendo los rostros de los ejecutivos antes de fijarse directamente en el mío. «Algunas piezas de la máquina simplemente no encajan donde nos dirigimos. A veces, hay que cortar el peso muerto antes de que arrastre toda la operación al fango». Algunas personas se rieron nerviosamente, asumiendo que era una de las características bromas hirientes de Bradley. Pero la risa se evaporó en un silencio sofocante cuando sus ojos permanecieron fijos en mí. «Nolan Vance», dijo, su voz fría y lo suficientemente alta para que las mesas vecinas la oyeran, «ya no está con Apex Transit». Con efecto inmediato. El silencio que siguió fue absoluto. Era el tipo de silencio que se sentía físicamente pesado, oprimiendo mi pecho y dificultando la respiración. El ruido ambiental del restaurante pareció desvanecerse en un desenfoque distante. El tintineo de los cubiertos, el murmullo de las conversaciones, el suave jazz sonando por los altavoces superiores, todo se desvaneció, dejando solo el zumbido en mis oídos. «Es un técnico brillante», añadió Bradley, hablando de mí en tercera persona como si fuera un fantasma que acechaba la silla, «pero carece de la visión necesaria para nuestra próxima fase de expansión agresiva. Necesitamos aceleración moderna, no fricción heredada». No me moví. Mi mano permaneció congelada en el aire, aún aferrando el pesado tenedor de plata. Mi mente luchaba por procesar la realidad del momento. Tenía 54 años. Había dedicado los últimos 7 años de mi vida a construir la arquitectura central de enrutamiento, que evitaba que Apex Transit colapsara bajo sus propias ineficiencias operativas. Había sacrificado noches, fines de semana y días festivos escribiendo el código que ahora usaban para asegurar sus contratos de varios millones de dólares. Y ahora, estaba siendo descartado públicamente como una pieza de equipo defectuoso. Bajé lentamente mi tenedor al plato, el tintineo metálico resonando bruscamente en el espacio silencioso. Miré a lo largo de la mesa, buscando una sola cara amiga. Maya, del departamento de cumplimiento, miraba fijamente su servilleta, negándose a encontrar mi mirada. Julian, el desarrollador principal de infraestructura al que había tutelado durante 3 años, de repente encontró su vaso de agua fascinante. Incluso los clientes parecían increíblemente incómodos, moviéndose en sus asientos de cuero como si hubieran entrado accidentalmente en una disputa doméstica. «Levantemos una copa por el futuro», declaró Bradley con suavidad, levantando su bourbon hacia el techo. «Al impulso y a dejar el pasado atrás». No levanté mi copa. Empujé mi silla hacia atrás lentamente, las patas de madera raspando ruidosamente contra las tablas pulidas del suelo. Mis piernas se sentían huecas, como si fueran de agua, pero me obligué a mantenerme erguido.
No tenía intención de darle a Bradley la satisfacción de verme quebrarme. Tomé mi abrigo del respaldo de la silla y me giré para irme. Disculpe. La voz no vino de nuestra mesa. Cortó la tensión desde una cabina más pequeña e íntima, situada a pocos metros de distancia. Me detuve y me giré. Un hombre con un traje de carbón elegantemente cortado estaba sentado solo, agitando un vaso de agua con gas. Tenía el pelo plateado peinado hacia atrás y ojos que parecían haber visto cada variación de la desesperación y la avaricia humanas. ¿Es usted el ingeniero que diseñó el protocolo de enrutamiento predictivo dinámico presentado en la cumbre de Seattle hace 2 años? Preguntó, su tono firme y autoritario. Lo miré fijamente, momentáneamente desorientado por la interrupción. Sí, respondí, mi voz sonando áspera y desconocida para mis propios oídos. El hombre asintió lentamente, su expresión indescifrable. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, sacó una tarjeta de presentación gruesa y texturizada, y la deslizó por la suave superficie de madera de su mesa hasta que se detuvo cerca del borde. Preston Cole, Zenith Capital, dijo en voz baja. Reconocí el nombre de inmediato. Todos en el sector tecnológico y logístico sabían quién era Preston Cole. Era un capitalista de riesgo multimillonario, un hombre conocido por detectar activos tecnológicos infravalorados y convertirlos en titanes de la industria. El peso muerto no construye modelos matemáticos como los tuyos, dijo Preston, sus ojos parpadeando brevemente hacia Bradley, quien ahora estaba de pie, congelado, con su copa aún en el aire. Mi oficina. A las 9 de la mañana. No llegué tarde. No esperó una respuesta. Simplemente volvió a su bebida. Miré la pesada tarjeta que descansaba en el borde de su mesa. Las letras en relieve captaron la luz tenue del restaurante. La recogí, deslizándola en mi bolsillo sin decir una palabra. No miré hacia atrás a Bradley. No miré a mis antiguos colegas. Salí del restaurante de carnes y me adentré en el aire fresco de la noche, mi corazón latiendo con un ritmo constante y furioso contra mis costillas. La humillación aún me quemaba en el pecho, pero mientras mis dedos rozaban la pesada cartulina de la tarjeta de presentación en mi bolsillo, un nuevo sentimiento, mucho más frío, comenzó a echar raíces. No dormí esa noche. Me senté en la oscuridad de mi sala de estar, las luces de la ciudad proyectando sombras largas y distorsionadas sobre el suelo de madera. La pesada tarjeta de presentación descansaba en la mesa de centro frente a mí, prácticamente brillando en la penumbra. Mi teléfono vibró incesantemente durante las primeras horas. Mensajes de colegas, fingiendo ser comprensivos, se derramaron en mi bandeja de entrada. Lo siento por cómo salieron las cosas, decía uno. Avísame si necesitas una recomendación, dijo otro. Eran palabras vacías de personas que no habían tenido el valor de hablar cuando realmente importaba. Los ignoré a todos. En su lugar, abrí mi computadora portátil personal y busqué los esquemas archivados del protocolo de enrutamiento predictivo que había diseñado 3 años antes. Era la versión cruda, no corrompida, del sistema, antes de que Bradley y la junta ejecutiva me obligaran a diluir los algoritmos para que encajaran en su hardware heredado. Para cuando el sol comenzó a salir, pintando el horizonte de Chicago en tonos de gris pálido y naranja, yo había revisado cada línea de la lógica central. Las matemáticas eran impecables. La ejecución había sido comprometida por una mala gestión, pero la base era mía, y era a prueba de balas. A las 8 de la mañana, me duché, me puse un elegante traje azul marino y tomé un taxi al distrito financiero. Zenith Capital ocupaba los 3 pisos superiores de un imponente monolito de cristal con vistas al río. El vestíbulo era un ejercicio de intimidación minimalista, hectáreas de mármol blanco pulido, personal de seguridad silencioso, y una atmósfera que olía ligeramente a ozono y a dinero. Me acerqué al mostrador de recepción y di mi nombre. La recepcionista no pidió una cita. Simplemente me entregó una elegante credencial de seguridad negra y me dirigió al ascensor privado. Las puertas se abrieron directamente en el piso 44, revelando un amplio espacio de oficina diáfano bañado en luz natural. Preston Cole me esperaba en una oficina de esquina que parecía menos un espacio de trabajo corporativo y más un centro de comando de alta tecnología. Estaba de pie junto a la ventana de suelo a techo, con las manos entrelazadas a la espalda, observando el tráfico matutino arrastrarse por las calles muy abajo.
No se dio la vuelta inmediatamente al entrar yo. Apex Transit está funcionando con tiempo prestado, dijo Preston, su voz resonando ligeramente en la gran sala. Se giró y me hizo un gesto para que me sentara en una de las sillas de cuero frente a su escritorio. Tomé asiento, manteniendo mi postura rígida. He estado observando sus métricas de infraestructura durante los últimos 18 meses, continuó, sentado frente a mí e inclinándose hacia adelante. Están parchando grietas fundamentales con tiritas caras. ¿Su nuevo lanzamiento multiestatal? ¿Ese que tu antiguo jefe celebraba con tanto entusiasmo anoche? Se va a colapsar bajo su propio peso en los próximos 6 meses. ¿Cómo lo sabes? Pregunté, genuinamente sorprendido por la profundidad de su recopilación de inteligencia. Porque sé lo que eliminaron de tu diseño original para que fuera desplegable en sus servidores obsoletos, respondió con suavidad. Golpeó una elegante tableta en su escritorio, mostrando un complejo diagrama de flujo que me resultó inquietantemente familiar. Era mi protocolo de enrutamiento, diseñado a la inversa y analizado hasta el microsegundo. Tomaron tu motor, lo metieron en un chasis averiado y despidieron al único mecánico que sabía cómo evitar que explotara. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Pregunté, yendo directo al grano. Quiero que lo construyas de nuevo, dijo Preston, sus ojos fijos en los míos con una intensidad que exigía concentración absoluta. Pero esta vez, lo construirás de la manera correcta. Sin compromisos. Sin burocracia corporativa. Proporcionaré financiación ilimitada, arquitectura de servidor de primer nivel y autonomía completa. Crearemos una sociedad instrumental invisible y no registrada. Operarás completamente en las sombras. Construyes la plataforma logística predictiva perfecta, y esperamos. ¿Esperar a qué? A que Apex Transit se asfixie, dijo con frialdad. Cuando su sistema remendado inevitablemente colapse, sus clientes entrarán en pánico. Buscarán un salvavidas. Y seremos los únicos allí, sosteniendo una plataforma que puede manejar la carga sin problemas. La propuesta era peligrosa, emocionante y lindaba con la guerra corporativa. Era exactamente lo que necesitaba. ¿Cuál es la trampa? Pregunté, entrecerrando los ojos. La trampa es que no existes, respondió Preston. Sin comunicados de prensa. Sin actualizaciones de LinkedIn. Sin campañas de marketing. Serás un fantasma hasta el momento preciso en que estemos listos para atacar. No puedes decirle a nadie fuera de tu círculo inmediato y de confianza lo que estás haciendo. Si Apex Transit se entera de esto antes de que estemos operativos, te enterrarán en litigios frívolos solo para retrasar tu progreso. Miré la tableta, observando la elegante lógica de mi código original. La humillación del restaurante de carnes aún ardía, pero estaba siendo rápidamente reemplazada por un impulso frío y calculado. Estoy dentro, dije suavemente. Bien, Preston asintió, sacando una gruesa carpeta de cuero de su cajón. Estamos constituyendo Zenith Logistics a partir de esta mañana. Eres el director ejecutivo y arquitecto principal. Ahora, ¿a quién necesitas para que esto suceda? Ni siquiera tuve que pensarlo. Necesito a Maya, Julian y Zara, dije, enumerando a los ingenieros principales que habían sido sistemáticamente marginados o expulsados por el estilo de gestión tóxico de Bradley durante el último año. Maya era la arquitecta de bases de datos más brillante de mi historia profesional. Julian era un prodigio en optimización de servidores en tiempo real. Zara era una brillante especialista en ciberseguridad. Había renunciado a Apex Transit hacía 3 meses por puro asco a sus protocolos de seguridad. Consíguelos, instruyó Preston, deslizando un pesado sobre por el escritorio. Contenía detalles bancarios, dispositivos de comunicación cifrados y las llaves de un espacio de oficina sin marcar en el distrito industrial. Págales el doble de lo que les daba Apex Transit. Diles la verdad, pero haz que juren secreto absoluto. Para las 3 de la tarde, yo estaba de pie en un espacio de almacén austero y vacío, que olía a pintura fresca y a limpiador de suelos industrial. Las ventanas estaban esmeriladas, las puertas reforzadas con acero, y la conexión a Internet era una línea de fibra directa y fuertemente cifrada. Maya, Julian y Zara llegaron uno por uno durante las siguientes 2 horas. Los había llamado desde una línea segura,
sin ofrecer más detalles que la promesa de que estaba construyendo algo real y que necesitaba los mejores. Cuando todos estuvieron reunidos alrededor de una mesa plegable improvisada en el centro de la habitación, expuse el plan. Les conté sobre el despido humillante, el encuentro con Preston Cole y el enorme respaldo financiero de Zenith Capital. Lo más importante, les dije que íbamos a construir el sistema que Apex Transit era demasiado ciego para apreciar, y que lo usaríamos para dejarlos completamente obsoletos. Zara sonrió, reclinándose en su silla y cruzando los brazos. Entonces, ¿estamos construyendo la estrella de la muerte de las plataformas logísticas?, preguntó, sus ojos brillando con un entusiasmo caótico. Exacto, respondí, desenrollando una gran hoja de papel sobre la mesa y sacando un rotulador. Y tenemos exactamente 5 meses para dejarla completamente operativa antes de que la infraestructura de Apex Transit se desgarre a sí misma. Pongámonos a trabajar. El silencio en la habitación fue reemplazado por la energía frenética y estimulante de la creación. Ya no éramos empleados atados por la ignorancia sofocante de una pesadilla burocrática. Éramos arquitectos con un propósito singular y destructivo, y el reloj acababa de empezar a correr. Los siguientes 4 meses fueron un borrón de cafeína, flujos de datos cifrados y una concentración implacable. Prácticamente vivimos en el espacio del almacén sin marcar, aislados del mundo exterior y protegidos por el enorme escudo financiero proporcionado por Preston Cole. Zenith Logistics estaba tomando forma, líneas de código elegantes transformándose en una infraestructura digital masiva y viva. Maya construyó matrices de bases de datos que podían manejar terabytes de datos geoespaciales entrantes sin un milisegundo de retraso. Julian optimizó agresivamente el procesamiento del lado del servidor, eliminando cualquier latencia innecesaria hasta que las consultas de enrutamiento se ejecutaban casi instantáneamente. Zara envolvió toda la arquitectura en una fortaleza criptográfica, asegurando que nuestras operaciones permanecieran completamente invisibles a cualquier seguimiento externo o espionaje corporativo. Operábamos con precisión militar. No hubo reuniones burocráticas, ni sesiones de estrategia de marketing, y absolutamente ninguna interferencia de la dirección intermedia. Simplemente construimos el motor logístico predictivo más sofisticado que la industria había visto jamás. El sistema fue diseñado para reencaminar dinámicamente enormes convoys de carga en tiempo real, anticipando patrones climáticos, anomalías de tráfico y fallas mecánicas antes de que siquiera ocurrieran. Era todo lo que había imaginado originalmente en Apex Transit, magnificado y perfeccionado por un equipo que finalmente tuvo la libertad de ejecutar sin compromisos. Mientras fortificábamos nuestra infraestructura, mantuvimos una vigilancia estrecha y silenciosa sobre nuestro antiguo empleador. A través de canales de monitoreo seguros y foros anónimos de la industria, observamos la lenta y agonizante desintegración de Apex Transit. Comenzó con interrupciones menores. Un envío retrasado de componentes industriales en el Medio Oeste. Un error de enrutamiento que envió 3 camiones de carga en la dirección equivocada a través de los límites estatales. Pero a las 8 semanas de mi partida, las grietas en sus cimientos comenzaron a fragmentarse en fallas estructurales masivas. Su expansión multiestatal, altamente publicitada, estaba resultando ser una pesadilla logística. Los algoritmos diluidos que habían forzado en mi marco original no podían manejar el aumento exponencial de entradas de datos en tiempo real. El sistema se estaba ahogando en su propia complejidad. Monitoreamos el caos desde nuestro almacén seguro, observando cómo los paneles de la industria se encendían con indicadores de advertencia rojos mientras las métricas de eficiencia de Apex Transit caían en picado en más de un 30%. Bradley Thorne, según se decía, estaba perdiendo la cabeza. Los rumores de la industria, filtrados a través de canales corporativos anónimos, pintaban un cuadro de un director de operaciones en pleno modo de pánico. Estaba despidiendo a desarrolladores junior a diestra y siniestra, intentando desesperadamente encontrar un chivo expiatorio para las fallas en cascada de su red de enrutamiento insignia. Ordenó a sus ingenieros restantes que aplicaran parches de software frenéticos, lo que solo sirvió para introducir nuevos errores críticos en el frágil ecosistema. La falla más catastrófica ocurrió durante una brutal tormenta invernal que barrió los estados del norte. El sistema de enrutamiento de Apex Transit no pudo anticipar los cierres severos de carreteras, lo que resultó en que varios millones de dólares en bienes perecederos se estropearan mientras estaban atrapados en camiones de transporte varados y sin energía. La industria estaba sangrando, y los principales clientes de logística estaban silenciosamente desesperados por una alternativa.
Necesitaban estabilidad, previsibilidad y, sobre todo, una infraestructura que no colapsara bajo presión. Fue entonces cuando Preston Cole dio la orden de iniciar un lanzamiento suave. No emitimos un comunicado de prensa. No lanzamos un sitio web llamativo ni contratamos una firma de relaciones públicas. Simplemente nos comunicamos a través de la extensa y altamente segura red de contactos corporativos de Preston y ofrecimos una demostración a puerta cerrada a 3 de los clientes empresariales más descontentos, que actualmente sufrían bajo el sistema fallido de Apex Transit. Las reuniones se llevaron a cabo en salas de juntas seguras, lejos de los ojos curiosos de los periodistas de la industria. La propuesta era notablemente sencilla. No les prometimos sinergia abstracta o innovación disruptiva. Simplemente conectamos nuestro motor propietario de Zenith Logistics a sus fuentes de datos operativos en vivo y les dijimos que observaran. En 10 minutos, nuestros modelos predictivos habían identificado 17 ineficiencias críticas de enrutamiento en sus rutas activas actuales. Demostramos cómo nuestro sistema habría reencaminado proactivamente sus activos para evitar un enorme embotellamiento de tráfico que les había costado cientos de miles de dólares apenas 2 días antes. Los resultados eran matemáticamente innegables. Los clientes quedaron atónitos en un silencio absoluto. Para el final de la segunda semana de nuestro lanzamiento suave, los 3 clientes empresariales habían firmado contratos masivos, multianuales, con Zenith Logistics. Iniciaron discretamente los protocolos legales para rescindir sus acuerdos con Apex Transit, citando graves incumplimientos de las garantías de nivel de servicio e inestabilidad crítica de la infraestructura. La migración de sus datos a nuestros servidores se ejecutó impecablemente en medio de la noche. Cuando se despertaron a la mañana siguiente, sus flotas estaban siendo guiadas por nuestros algoritmos, operando con un nivel de eficiencia que no habían visto en años. De vuelta en el almacén, el ambiente era eléctrico pero marcadamente moderado. No hubo champán, ni celebraciones ruidosas. Simplemente observamos las pantallas de monitoreo en vivo mientras nuestro sistema gestionaba sin esfuerzo la enorme afluencia de datos. Los indicadores verdes parpadeaban constantemente, un testamento silencioso de la superioridad de nuestra ingeniería. Habíamos probado que nuestra arquitectura era impecable, pero sabíamos que la verdadera guerra apenas comenzaba. Apex Transit estaba desangrándose en capital y clientes a un ritmo alarmante. No pasó mucho tiempo para que Bradley Thorne y su junta ejecutiva, presa del pánico, se dieran cuenta de que sus contratos más grandes no solo se estaban disolviendo, sino que estaban migrando a una entidad fantasma que poseía un sistema de enrutamiento inquietantemente perfecto. Comenzaron a realizar rastreos digitales agresivos, intentando desesperadamente descubrir la identidad del misterioso competidor que estaba desmantelando silenciosamente su imperio. Zara detectó sus intentos iniciales de sondeo casi de inmediato. Se reclinó en su silla, una sonrisa sombría asomando en sus labios mientras observaba cómo los algoritmos de seguridad de Apex Transit rebotaban inofensivamente en nuestros cortafuegos cifrados. «Nos están buscando», anunció, sus dedos volando por su teclado mecánico para reforzar el perímetro. «Están asustados, y buscan a alguien a quien culpar». «Que busquen», dije, mirando fijamente la pantalla de diagnóstico principal. Conocía a Bradley mejor que nadie. Era un hombre impulsado por el ego y una necesidad desesperada de mantener el control. Cuando se diera cuenta de que no podía derrotarnos tecnológicamente, inevitablemente recurriría a la única otra arma que entendía. Intentaría aplastarnos con intimidación legal. Pero esta vez, no éramos empleados vulnerables atrapados en su jerarquía corporativa. Éramos una entidad autónoma y fuertemente fortificada, y estábamos completamente preparados para el ataque. 3 días después, llegó el ataque. No llegó en forma de un ciberataque o una campaña de desprestigio en la industria. Llegó en forma de un documento legal pesado y certificado, entregado directamente a la dirección registrada de Zenith Capital. La guerra corporativa se había trasladado oficialmente de los servidores a los tribunales, y yo estaba más que listo para participar. La carta de cese y desista llegó por correo certificado, un grueso fajo de amenazas legales redactadas agresivamente y encuadernadas en pergamino corporativo pesado. Fue entregada directamente al escritorio de Preston Cole en Zenith Capital, sorteando por completo nuestro almacén seguro. Preston me convocó a su oficina de inmediato. Cuando crucé las pesadas puertas de cristal, él estaba sentado frente a una mujer que nunca antes había conocido. Tenía ojos agudos y calculadores,
y vestía un traje gris a medida que gritaba litigios costosos. Nolan, dijo Preston, su voz tranquila y completamente desprovista del pánico que uno podría esperar al enfrentar una demanda corporativa de varios millones de dólares. Te presento a Sylvia Reed. Ella es la abogada litigante corporativa principal de nuestra firma, y va a desmantelar a tu antiguo empleador. Tomé asiento, mirando el documento que descansaba en la mesa de caoba pulida. El encabezado mostraba el inconfundible logotipo de Apex Transit. Las acusaciones eran tan predecibles como severas. Afirmaban una grave malversación de secretos comerciales, robo de propiedad intelectual y sabotaje industrial. Exigieron el cierre inmediato de todas las operaciones de Zenith Logistics y la entrega total de nuestro código fuente. Bradley Thorne había convencido claramente a su junta directiva de que yo había robado sus algoritmos propietarios y los había convertido en arma para robar a sus clientes. Sylvia se ajustó las gafas y golpeó el grueso fajo de papeles con un bolígrafo de plata. Esta es una táctica clásica de desesperación, dijo, su voz nítida y autoritaria. Están desangrándose en capital, su infraestructura se está colapsando, y sus accionistas exigen respuestas. Necesitan un villano a quien culpar por su propia mala gestión catastrófica. Esperan enterrarnos en mandatos judiciales y agotarnos con honorarios legales hasta que nos veamos obligados a llegar a un acuerdo. Están afirmando que robé el motor de enrutamiento central, dije, inclinándome hacia adelante y cruzando los brazos. Pero el sistema que están ejecutando es una fracción corrompida de mi diseño original. Y la arquitectura que construimos aquí en Zenith Logistics fue escrita desde cero. Ni una sola línea de su código existe en nuestros servidores. Soy muy consciente de eso, respondió Sylvia con suavidad. Pero defendernos contra sus afirmaciones sin fundamento es una estrategia reactiva. Nosotros no jugamos a la defensiva. Vamos a golpearlos donde son más vulnerables, usando la ley federal como nuestro garrote. Sacó un archivador enorme y meticulosamente organizado de su maletín y lo abrió, revelando cientos de páginas de correos electrónicos impresos, diagramas arquitectónicos y contratos corporativos. Durante tu mandato en Apex Transit, comenzó Sylvia, desarrollaste los modelos matemáticos iniciales para el motor de enrutamiento predictivo en tu propio tiempo, usando tu equipo personal. Esto fue mucho antes de que lo integraran formalmente en su hoja de ruta corporativa. ¿Es correcto? Sí, confirmé. Pasé casi 2 años refinando la lógica en mi estación de trabajo personal antes de presentarla a la Junta Ejecutiva. Sylvia sonrió, una expresión delgada y peligrosa. Bajo el título 35 del Código de los Estados Unidos, sección 271, la infracción de patente requiere el uso no autorizado de una invención patentada. Pero Apex Transit nunca patentó formalmente tu arquitectura original. En cambio, confiaron en una cláusula estándar de cesión de propiedad intelectual laboral para reclamar la propiedad de tu trabajo. Deslizó una fotocopia de un contrato firmado por la mesa. Era un acuerdo de cesión de propiedad intelectual, fechado en mi segundo año en la empresa. Mi firma estaba garabateada en la parte inferior, otorgando a Apex Transit plenos derechos sobre cualquier software desarrollado durante mi empleo. Pero había un problema flagrante. Miré la firma, una ola fría de comprensión recorriéndome. Nunca firmé este documento, dije en voz baja, trazando la tinta con mi dedo. Los bucles de las letras están completamente mal. Estaba en un hospital recuperándome de una cirugía menor en la fecha en que supuestamente se ejecutó esto. Bingo, dijo Sylvia, sus ojos brillando con una satisfacción depredadora. Realizamos un análisis forense exhaustivo del documento que presentaron en su expediente de descubrimiento. La firma es una falsificación digital. Alguien dentro de la dirección de Apex Transit, probablemente bajo una inmensa presión para asegurar los derechos de propiedad intelectual antes de lanzar su expansión multiestatal, falsificó tu firma. Según los códigos penales estatales sobre falsificación, esto anula por completo y ab initio su reclamo sobre tu propiedad intelectual. El contrato es legalmente inexistente. Las implicaciones eran asombrosas. Si Apex Transit no poseía la propiedad intelectual subyacente, toda su estructura operativa se construyó sobre activos robados y no asignados. No eran las víctimas de robo de propiedad intelectual. Eran los autores. Pero no nos detendremos ahí, continuó Sylvia, pasando a otra sección del archivador.
También estamos presentando una enorme demanda federal contra Bradley Thorne y la Junta Ejecutiva por grave incumplimiento del deber fiduciario. Hemos asegurado comunicaciones cifradas de informantes internos que prueban que Bradley desplegó a sabiendas un sistema de enrutamiento críticamente inestable, ignoró intencionalmente las advertencias de seguridad de tu antiguo equipo de ingeniería, y falsificó activamente las métricas operativas para engañar a sus accionistas corporativos. Cometió fraude corporativo grave para inflar la valoración de la empresa justo antes de su expansión masiva. Pensaron que podían aplastarnos en silencio, interrumpió Preston, su voz fría y dura como el acero. Vamos a arrastrar sus prácticas fraudulentas a la luz cegadora de la arena pública. Durante las siguientes 48 horas, Silvia ejecutó un bombardeo legal de una escala sin precedentes. No nos limitamos a responder a su cese y desista. Presentamos una contrademanda colosal en un tribunal federal, citando robo atroz de propiedad intelectual, falsificación corporativa y fraude sistémico a los accionistas. Exigimos cientos de millones de dólares en daños punitivos y solicitamos una orden judicial federal inmediata para congelar los activos operativos de Apex Transit, pendiente de una auditoría forense completa de sus servidores. Pero los documentos legales fueron solo la primera fase del asalto. Preston aprovechó su enorme red de contactos mediáticos para asegurar que la demanda no quedara enterrada en los densos expedientes del sistema judicial federal. Filtró sistemáticamente los detalles de los contratos de propiedad intelectual falsificados y las métricas operativas falsificadas a 3 importantes medios de noticias financieras simultáneamente. La explosión resultante fue catastrófica para nuestro antiguo empleador. Cuando los mercados financieros abrieron el siguiente lunes, la noticia de la enorme demanda federal y las acusaciones de fraude ejecutivo grave ya habían saturado el ciclo de noticias corporativas. El precio de las acciones de Apex Transit entró en una caída libre inmediata y violenta. A las 3 horas de la campana de apertura, su valoración de mercado se desplomó en más de un 40%. La negociación tuvo que ser suspendida 2 veces para evitar un pánico total del mercado, pero el daño era irreversible. El gigante corporativo que me había descartado con tanta arrogancia en aquel restaurante de carnes tenuemente iluminado, ahora se desangraba en el escenario público, su fundación fraudulenta colapsando bajo el peso aplastante de su propia decepción. La implosión de Apex Transit fue rápida, brutal y notablemente pública. Una vez que la demanda federal se convirtió en noticia de primera plana, la fachada cuidadosamente construida de invencibilidad corporativa se hizo añicos por completo. Las revelaciones de contratos de propiedad intelectual falsificados y métricas operativas intencionalmente falseadas, desencadenaron una enorme ola de pánico entre sus clientes restantes. Dentro de las 72 horas del desplome inicial del mercado financiero, 5 de sus mayores transportistas regionales rescindieron oficialmente sus contratos, citando incumplimientos catastróficos de confianza e inestabilidad crítica de la infraestructura. La red de enrutamiento que me habían robado estaba fundamentalmente rota, y ahora toda la industria sabía que su fundación estaba construida sobre mentiras. El golpe final llegó una fresca mañana de martes, exactamente 5 meses después de que me despidieran sin miramientos en aquel concurrido restaurante de carnes. La junta directiva de Apex Transit, desesperada por rescatar cualquier fragmento de valor que quedara en sus acciones en picada, convocó una sesión de emergencia. Bradley Thorne, el hombre que había orquestado el robo de mi arquitectura y me había humillado alegremente frente a mis colegas, fue despojado de su título de director de operaciones y retirado por la fuerza de la sede corporativa por personal de seguridad armado. La escena fue capturada por varios ambiciosos reporteros de negocios que habían vigilado el edificio, sus cámaras parpadeando incesantemente mientras Bradley era escoltado al frío aire de la mañana, agarrando una caja de cartón con sus pertenencias personales. Se veía pálido, desaliñado y completamente roto. Pero la pesadilla para Apex Transit estaba lejos de terminar. El meticuloso asalto legal de Silvia Reed había atraído la atención de los reguladores federales. Más tarde esa misma semana, agentes de la Comisión Federal de Comercio y de la Comisión de Bolsa y Valores llegaron a las oficinas de Apex Transit con órdenes de registro exhaustivas. Incautaron docenas de servidores, cientos de discos duros y miles de páginas de comunicaciones internas, buscando las huellas digitales de la falsificación y el fraude masivo a los accionistas que habíamos expuesto. La empresa estaba paralizada, sus operaciones congeladas bajo el inmenso peso de las investigaciones federales. Enfrentando honorarios legales insuperables, un éxodo masivo de clientes, y miles de millones de dólares en posibles daños punitivos, Apex Transit solicitó formalmente la bancarrota corporativa menos de 3 semanas después.
Con nuestro antiguo adversario completamente aniquilado, el tiempo de las sombras y el secretismo había pasado. Preston Cole decidió que era hora de presentar oficialmente Zenith Logistics al mundo. No alquilamos un lujoso salón de hotel ni organizamos una extravagante fiesta corporativa. En su lugar, organizamos una conferencia de prensa altamente exclusiva en el imponente atrio de cristal del edificio Zenith Capital, invitando solo a los periodistas tecnológicos de primer nivel y a los directores ejecutivos de las empresas de carga más poderosas del país. Me quedé a un lado, vistiendo un traje oscuro y perfectamente a medida, observando cómo la sala se llenaba de titanes de la industria. Maya, Julian y Zara estaban a mi lado, sus rostros reflejando una mezcla de agotamiento y orgullo profundo y silencioso. Habíamos pasado los últimos meses trabajando en absoluto secreto, vertiendo cada gramo de nuestro intelecto y resistencia en un sistema que acababa de desmantelar, por sí solo, a un gigante corporativo. Preston subió al podio minimalista, el flash de las cámaras reflejándose en su pelo plateado. No perdió el tiempo con grandes tópicos corporativos o largos discursos de marketing. La industria logística ha sufrido durante años bajo el peso de una infraestructura obsoleta y un liderazgo arrogante y estancado, comenzó Preston, su voz proyectándose claramente a través del atrio silencioso. Hoy, esa era termina oficialmente. No estamos introduciendo un parche o una actualización menor. Estamos introduciendo el estándar absoluto en enrutamiento dinámico y predictivo de carga. Hizo un gesto hacia la enorme pantalla digital detrás de él, que cobró vida, mostrando los nodos de enrutamiento en vivo y en tiempo real de la red de Zenith Logistics. Miles de rutas de carga activas pulsaban a través del mapa del país, moviéndose con una precisión impecable e ininterrumpida. El sistema manejaba millones de puntos de datos cada segundo, prediciendo retrasos climáticos, eludiendo los cuellos de botella del tráfico y optimizando el consumo de combustible con perfección matemática. Los ejecutivos en la audiencia miraron la pantalla en silencio atónito, reconociendo el puro e innegable poder de la arquitectura. Pero la tecnología es solo la mitad de la historia, continuó Preston, volviendo su mirada hacia donde yo estaba de pie. Un sistema de esta magnitud requiere un arquitecto con una visión sin precedentes. Un hombre a quien le dijeron que sus ideas eran obsoletas individuos que carecían de la capacidad para comprenderlas. Me hizo un gesto para que diera un paso adelante. Damas y caballeros, el director ejecutivo y arquitecto principal de Zenith Logistics, Nolan Vance. Caminé hacia el podio, el sonido de mis pasos resonando suavemente contra el suelo de mármol. Miré a la multitud de periodistas y líderes corporativos. Algunos de ellos habían estado en aquel restaurante de carnes 5 meses atrás. Algunos de ellos se habían reído cuando Bradley me llamó peso muerto. Ahora, me miraban con una profunda mezcla de asombro y respeto nervioso. Me acerqué al micrófono y agarré los bordes del podio. No sonreí. No ofrecí un discurso dramático sobre venganza o justicia. Me dijeron que mi arquitectura era un fracaso, dije, mi voz firme y fría, resonando a través del enorme espacio. No discutí con ellos. Simplemente construí el sistema que juraron que no se podía construir. La red que ven detrás de mí no es un prototipo. Actualmente está gestionando la logística de 7 importantes transportistas nacionales, con absoluta estabilidad. Somos Zenith Logistics. Y apenas estamos comenzando. Me aparté del micrófono mientras la sala estallaba en una tormenta ensordecedora de aplausos y flashes de cámaras. Preston me dio una palmada firme en el hombro, una rara y genuina sonrisa asomando en su rostro. Abajo, en la primera fila, Maya, Julian y Zara vitoreaban, la validación de nuestro arduo y secreto trabajo finalmente realizada. Más tarde esa noche, mucho después de que la conferencia de prensa terminara y los periodistas se fueran a casa a escribir sus titulares, me encontré de pie solo junto a los enormes ventanales de mi nueva oficina en la esquina. La ciudad se extendía debajo de mí, un océano interminable de luces centelleantes y vehículos en movimiento, todos fluyendo a través de las complejas arterias del paisaje urbano. En algún lugar de esa extensa metrópolis, Bradley Thorne estaba sentado en desgracia, su carrera destruida y su legado reducido a una advertencia de fraude corporativo y arrogancia catastrófica. Tomé una respiración lenta y profunda, sintiendo el aire fresco y acondicionado llenar mis pulmones. Metí la mano en mi bolsillo, mis dedos rozando la pesada y texturizada tarjeta de presentación que Preston Cole había deslizado por la mesa todos esos meses atrás.
La saqué y miré fijamente las letras en relieve, recordando la humillación paralizante de aquella cena y el silencio absoluto de mis antiguos colegas. Caminé hasta el elegante y vacío cubo de basura junto a mi escritorio y dejé que la tarjeta se resbalara de mis dedos. Ya no necesitaba el recordatorio. El fantasma de Apex Transit estaba muerto y enterrado. El sistema funcionaba impecablemente. La victoria fue absoluta, fría y completamente mía.